Muy buenas, sean bienvenidos a otro programa más de Lumen Fidei. Recordemos que este es un espacio coordinado con el Instituto Superior de Ciencias Religiosas Santa María de Toledo, en el que intentamos adentrarnos en la riqueza de las asignaturas de la carrera de Ciencias Religiosas. En el programa de hoy hablaremos de la asignatura de Escatología. La escatología es uno de los campos de la teología más desconocidos, en el que tiene como estudio la vida después de la muerte. Como ven, el programa de hoy pinta muy interesante y para ello hemos traído a un invitado muy especial, don Juan García del Rincón Miranda, profesor de Antropología Teológica en el Seminario de Toledo y también de la asignatura de Escatología, que es la que vamos a hablar hoy. Pues es un placer enorme que esté usted aquí con nosotros y bueno, vamos con la entrevista. En primer lugar, esto de la escatología, don Juan, ¿qué es? Porque mucha gente no lo conoce. ¿Qué es esta asignatura? Bueno, escatón en griego se refiere al fin, y el libro del Sirácida, dentro del Antiguo Testamento, nos dice, invita al hombre a tener en cuenta todos los actos que realiza en base al fin de su vida. Y escatón, o telos, también nos hace referencia a que el hombre tiene un fin en esta vida, no simplemente un fin terminológico o un fin cronológico. Yo tengo un fin en mi vida porque un día yo me voy a morir, y tú te vas a morir, todos los que estamos aquí nos moriremos. Pero nuestra vida, ¿hacia dónde apunta? Y es un poco lo que da razón a esta asignatura. Y lo que quizá nos tendríamos que preguntar, Daniel, no es tanto si hay vida después de la muerte, sino si hay vida ya antes de la muerte. Porque si creemos de verdad en la vida, no solamente como dato biológico, sino como también dato espiritual y dato que da sentido a toda nuestra existencia, evidentemente tiene un fundamento hablar de si hay vida después de la muerte, si creemos de verdad que existe la metafísica, que existe algo espiritual en el hombre, si existe algo que se abre a la trascendencia, entonces tiene sentido la pregunta. ¿Hay vida después de la muerte? Porque hemos creído que de verdad hay vida antes de ella, antes de la muerte. Bueno, pues ya con esta presentación de la asignatura que nos ha hecho, desde luego que pinta un programa, pero que muy interesante. ¿Qué contenidos podemos encontrar en la asignatura de escatología? Tradicionalmente se ha distinguido en la escatología dos apartados, digamos ya desde el Concilio Vaticano II, uno referido a la escatología más personal y otro referido a la escatología en cuanto colectiva. Escatología personal, lo que conlleva el juicio particular de cada uno de nosotros, ahora si no iremos hablando de cada uno de estos temas, y luego la condición del hombre, la gloria, es decir, la visión de Dios, el cielo, o la condenación, que es el infierno. Y ese estado, como sabemos, que es el purgatorio, que es el que nos purifica para entrar en el cielo. Digamos que toda esa parte es la que conlleva la escatología individual, el destino individual del hombre. Pero también hay un punto muy importante, que es esa escatología colectiva, que se dará, como bien sabemos, al final de toda la historia de la humanidad, con lo que se llama la parusía, la segunda venida de Cristo en gloria, con el juicio universal que dará sentido a la historia de la humanidad, la historia de la Iglesia, y, como no, también la resurrección de la carne, junto, como digo, la segunda venida de Cristo. Digamos que son como los dos aspectos, los dos ámbitos de la escatología. Bueno, pues ha sacado usted ya algunos temas que tocaremos más adelante en la entrevista y que sin duda pues son de gran interés, pero claro, cuando hablamos de algo como es la vida después de la muerte, sobre todo, mucha gente se pregunta, ¿y cómo podemos saber eso? Digamos, ¿en qué se fundamenta la escatología? ¿Cómo se argumenta la escatología? Bien, la distinción clásica de los grandes pensadores cristianos siempre ha estado en esas dos alas que decía Juan Pablo II, San Juan Pablo II en Fides et Ratio. Por un lado la razón, que busca creer, y por otro lado la fe, que busca entender. Entonces son como esas dos alas que nos hacen volar juntos en este campo de la escatología. Evidentemente, si yo te pregunto ahora mismo 2 más 2, ¿cuántos son? Espero que me digas 4, y si me dices 4, bueno, eso me lo puede contestar una persona que tenga fe o alguien que no tenga fe. Analizarme una poesía de Bécquer me lo puede analizar una persona que tenga fe y una persona que no tenga fe. Son contenidos solamente de razón. Luego hay una serie de contenidos que son puramente de fe. Nosotros sabemos que existe un Dios unitrino porque Él mismo nos lo ha revelado, junto con otros contenidos que son más propios, como por ejemplo si hablamos de los dogmas de la Virgen o de la sacramentalidad o sacramentos de la Iglesia. Luego hay una parte intermedia, que es lo que se ha denominado como preámbulos de la fe, donde uno puede llegar por la luz natural de la razón o puede descubrirlos a través de la fe y buscar su entendimiento o su cierta razonabilidad.
como llegar a pensar si Dios existe o no existe, o si Dios es providente o no es providente. Estamos hablando de la escatología, con lo cual estamos en un ámbito donde domina más, evidentemente, esa segunda parte, que es todo el dato de fe, que busca entender, aunque no está ausente, digamos, toda esa parte de razón, donde el hombre percibe que el mundo material que él conoce no le satisface. Era lo que decía Santo Tomás de Aquino con los 3 niveles de la alegría. Una alegría puramente material se pasa con el tiempo. Si yo el fin de semana estoy deseando salir de fiesta o cenar una hamburguesa o algo muy legítimo por otro lado, esa alegría se va a pasar en cuanto yo cene, yo disfrute de ver una película, etc. Pero el hombre no queda satisfecho. Entonces toda esa reflexión, que digamos es antropológica, también es la base argumental de la escatología. Y fuentes, evidentemente, las que son fuentes de la revelación. La Sagrada Escritura, los Santos Padres, el Magisterio, junto con las otras fuentes de la teología, como es la liturgia, especialmente en este campo de la escatología. Bueno, ya hemos ubicado un poco la asignatura, el cómo se fundamenta ese argumento, porque es algo pues, que es realmente importante, ¿no? Saber que no estamos hablando por hablar o que no son meras suposiciones, sino que realmente pues, hay muchos argumentos y mucho fundamento detrás de esta asignatura. Pues ahora yo creo que ya sí que podemos empezar a desglosar alguna de los contenidos. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de juicio particular? ¿Qué es el juicio particular? Bien, como bien dices, hay que distinguir ese juicio particular de lo que hemos denominado antes el juicio universal. Con juicio particular se refiere así el Catecismo de la Iglesia Católica a esa situación que acontece justo después de la muerte del hombre, en la cual él se encuentra con Dios, evidentemente, y sabe cuál es el destino de su vida, digamos, de los actos que él ha hecho durante su vida terrena. ¿Cuál es el destino del hombre? La Iglesia siempre ha definido y lo ha defendido a raíz de la Sagrada Escritura y de la revelación, el cielo o el infierno. Digamos que el purgatorio, porque normalmente la gente habla de 3 estadios posibles, o 3 estados del alma posibles. El purgatorio es un estado transitorio. De hecho, el purgatorio acabará con nuestra muerte, con el juicio universal. Entonces, en el juicio particular, ¿qué es lo que se tiene en cuenta de la vida del hombre para ese juicio? Los actos que él ha hecho durante su vida terrena. Hay una película buenísima que yo recomiendo a todo el mundo, la de Gladiator. En ese discurso inicial que hace Máximo X Meridio a las tropas romanas contra los germanos, que invita precisamente a la valentía y les dice: lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Esto que vemos cinematográficamente tiene mucho sentido en la escatología de nuestra vida. Es tomar en serio la vida del hombre. Y si yo me dirijo de verdad hacia el fin de mi vida, más allá de mi vida terrena, de mi vida mortal, o si yo me quedo simplemente agarrado a las cosas de este mundo. Digamos que no es un juicio en el que vamos a estar delante de Dios y Dios va a estar con el mazo dictando, sino que vamos a ver nuestra vida, evidentemente, ante la presencia de Dios y no vas a ver su estado, si es bienaventurado o, evidentemente, si es condenatorio. Hablaba del cielo, del infierno, del purgatorio. Es verdad, cuando empiezas a estudiar escatología, te das cuenta de que a lo mejor tanto el cielo, el infierno y el purgatorio pues, son bastante distintos a como el conocer popular se los imagina, ¿no? Entonces, ¿nos podría hablar un poco o definir de alguna manera cómo serían pues, estos estados, podemos decir? O, bueno, sí. El cielo, su definición esencial es la visión de Dios, que es evidentemente a lo que apunta la condición del hombre, que como te decía antes en Santo Tomás de Aquino, hay una alegría que es puramente material. Luego Santo Tomás define una alegría que es más de tipo espiritual, que la relación, la felicidad que puedes experimentar tú en la relación con tus amistades, con tu familia. Digamos que cada nivel no excluye el anterior, que a veces decimos, es que tengo que enfocarme hacia la alegría espiritual o hacia el tercer nivel, que es la alegría sobrenatural, la comunión con Dios, pero eso no excluye ni la espiritual, la relación interpersonal, la comunión de bienes, ni tampoco, evidentemente, el nivel más inferior, que es la alegría puramente material. Entonces, esa alegría hacia la que apunta nuestra alma en sed, como decía en esa frase tan mañana San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti, tiene esa expresión concreta en el cielo, donde veremos a Dios tal cual es. Ese es el cielo, ver a Dios tal cual es. ¿Qué es el purgatorio? Porque hay veces que la gente piensa, bueno, con que llega el purgatorio, suficiente. Es como el típico alumno que dice, con que estudie para un 5,
pues ten cuidado, no sea que saques un 4,5. O sea, no hay que apuntar al purgatorio, sino que tenemos que apuntar más alto. El purgatorio es para aquellas almas que mueren con pecados veniales, con la penitencia sin terminar de cumplir, o con las heridas propias de las consecuencias del pecado en nosotros. ¿Por qué? Para entrar en la presencia de Dios, esto lo entendemos con la comunión muy bien. Para comulgar tengo que estar en gracia, si no, no puedo comulgar. Entrar en el cielo es como recibir la comunión. Para entrar en el cielo yo tengo que estar purificado, tengo que estar santificado, si no, no puedo entrar en esa presencia. Por eso el purgatorio tiene como dos penas esenciales. Una que es la dilación de la visión de Dios, que todavía no lo ve y por eso mi alma sufre. Y segundo, evidentemente, esa pena purificatoria de la herida del pecado venial o de la penitencia no cumplida. Lo trágico de la vida del hombre es, evidentemente, el infierno. Y te decía antes, Dani, que hay mucha gente, o sea, que lo que nos tenemos que preguntar es si viven ya antes de la muerte. Y hay mucha gente que puede vivir el infierno ya aquí en la tierra, porque ¿qué es el infierno? La ausencia de Dios. ¿Cuál es el problema? Que aquí en la tierra nos podemos satisfacer con cosas materiales que pueden paliar la alegría que busca el corazón del hombre. Pero una vez que todas esas cosas desaparezcan y no tengamos a Dios, ese corazón humano, cuando digo corazón humano me refiero al ser del hombre, experimentará un vacío auténticamente existencial y eterno. Y esa es la gran tragedia del infierno. Sabemos que el que se salva es por gracia de Dios, el que se condena es porque ha rechazado esa gracia de Dios en su vida. Y siguiendo con este tema, ¿usted cree que realmente los creyentes son conocedores de esto que nos acaba de contar o considera que hay una distorsión popular, vamos a decir, sobre lo que realmente es el cielo, el infierno, el purgatorio? Y en caso de que haya una distorsión, ¿por qué se debe esta distorsión? Yo creo que aquí nos ha hecho mucho daño filosóficamente toda la etapa del racionalismo, la ilustración, digo a nivel de pensamiento y a nivel social. O sea, el Emilio de Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo, el mito del Tarzán. Todos hemos crecido viendo la película de Tarzán, viendo que el hombre que crece sin sociedad es más bueno que el hombre que ha crecido en sociedad. Se nos ha vendido un cierto buenismo, según el cual, bueno, da un poco igual lo que tú hagas, con que más o menos sea buena persona, sea buena gente, lo que tantas veces nos dicen. Para ir a la iglesia, o sea, perdón, al revés, para ser bueno no hace falta ir a la iglesia, lo cual habría que comprobar empíricamente. Bueno, sí, puede haber una cierta bondad natural, puede haber un crecimiento en virtudes, pero evidentemente para ir al cielo no nos basta con eso. Entonces yo creo que hay mucha gente que desconoce todo esto, también por una mala prensa de la iglesia en general. Durante mucho tiempo se popularizaron las misiones por los pueblos con la predicación de la muerte, el juicio, gloria, infierno, con temas que son profundamente escatológicos. Y se nos ha vendido que la gente se convertía porque los curas anunciábamos fundamentalmente el infierno. Y como anunciamos el infierno, entonces eso ya nos ha hecho mala prensa, oye, no vamos a predicar del infierno, oye, no vamos a predicar mucho del cielo, o de cómo tiene que estar un alma para entrar en el cielo. Entonces yo creo que un poco la leyenda negra, pero muy reciente, no es la leyenda negra de la Edad Media, sino de una edad ya más moderna, más contemporánea, junto con el racionalismo, junto con esta época de la Ilustración que te comento, yo creo que han hecho que la Iglesia no haya predicado adecuadamente estos temas en el momento actual y respondiendo a la gran esperanza que anhela el hombre. Entonces, sintetizando, ¿hay desconocimiento? Yo creo que mucho, mucho. Bueno, pues para eso le hemos traído a usted aquí hoy, ¿no? Para que haga una buena prensa. Luego que se apunten a ciencias religiosas. Sí, desde luego. Pues la siguiente pregunta va muy ligado con eso. Siempre me gusta introducir alguna pregunta de cara al alumnado de ciencias religiosas. Y yo creo que es bonito que la gente que nos está viendo desde casa pues sepa un poco cuáles son, a la hora de sentarte en la silla, ¿no? En el aula, cuáles son las dudas principales que ve usted, Juan, en los alumnos sobre la escatología o los temas que más sorprenden o que más emocionan o incluso aquellos que son más desconocidos. Quizás los temas que más impresionan son aquellos más concretos que se refieren a temas poco predicados. Uno de ellos, por ejemplo, es la resurrección de la carne. Si salimos de cualquier misa, de cualquier parroquia de nuestra diócesis hoy o el domingo y preguntamos, oye, ¿crees en la vida más allá de la muerte? Yo creo que en un 90% la gente nos va a decir que sí.
si preguntamos, ¿crees en la resurrección de la carne?, no vamos a llevar una sorpresa. Porque la gente, bueno, esto de la resurrección de la carne, bueno, existe el cementerio, pero ya lo de la resurrección es otra cosa, un poco como lo de San Pablo. Y que los muertos resucitan, ya de esto te iremos a hablar en otra ocasión. La resurrección de la carne es uno de los temas que quizás provocan más entusiasmo por parte de los alumnos y también más preocupación porque es una cuestión, digamos, muy delicada a la que tiene que dar respuesta la escatología. Y luego yo creo que otro tema fundamental, enraizado con la concreción práctica, por ejemplo, de las cenizas, que se está poniendo más de boga ahora mismo, y luego también, en parte, lo que es en sí el purgatorio. O sea, hay mucha gente que hemos olvidado hablar del purgatorio y en qué consiste en realidad, es quizás de los temas más novedosos, precisamente porque es uno de los que quizás más se han olvidado. Y luego otro de los temas, que es quizás de más rabiosa actualidad, es el tema de la reencarnación confrontado con un cierto espiritualismo contemporáneo. Bueno, hay mucha tela que cortar ahí, desde luego, hay muchas cosas. Por eso se tienen que apuntar a ciencias religiosas, muy bien, porque en un solo programa no da para verlo todo. Pero de todas las cosas que nos ha comentado, sí que hay un tema del que me gustaría hablar particularmente para que también los espectadores vean que no solo escatología les ayuda de cara a la vida después de la muerte, sino que en su vida cotidiana un tema muy interesante, como es el de que fallezca un familiar, ¿no? Pues, ¿qué nos recomienda la Iglesia hacer con el cuerpo de este familiar? Enterrarlo, incinerarlo, si lo incineramos, ¿qué pasa después con las cenizas? Pues le escuchamos. Bien, ¿qué tenemos que hacer cuando un familiar nuestro fallece? Primero, antes de que fallezca, recordar que la Iglesia dedica un sacramento, bueno, la Iglesia, Cristo a la Iglesia dedica un sacramento que es el de la unción de los enfermos. Y yo creo que para entender la muerte en sentido cristiano hay que entender también el proceso previo a la muerte y entender que ese sacramento viene a acompañarnos en la cruz, en el sufrimiento, en la enfermedad. Una vez que nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, quien sea, ha fallecido, evidentemente vivir todo eso con esperanza cristiana y con la tristeza propia del que se está despidiendo, porque a veces hemos confundido la esperanza cristiana con cierto estoicismo, y se nos olvida que Cristo lloró ante la tumba de su amigo Lázaro. Por tanto, es normal que en ese momento de la vida cristiana se mezcle la tristeza de la ausencia física de ese ser querido, junto con la esperanza puesta en Dios. Me preguntabas con el tema de las cenizas. Yo tengo un tío muy taurino que me dice siempre que cuando muera, la mitad de las cenizas a las ventas y la otra mitad a la maestranza. Digo, menos mal que tiene un sobrino cura y eso no va a pasar nunca. La Iglesia da opción o a la inhumación de los restos, es decir, el entierro, o también da opción a lo que es la cremación, la incineración. La Iglesia prefiere, y eso lo dice claramente la Congregación para la Doctrina de la Fe en un documento muy reciente del 2013, Ad Resurgendum cum Christo, la Iglesia prefiere lo que es en sí la inhumación, el entierro en tierra, etc. Pero entiende que también se puede dar la opción de la cremación de los restos. Siempre que se dé esa incineración no se puede hacer lo que decía mi tío, sino que hay que enterrar también las cenizas. De hecho, yo tengo otro tío que pidió la cremación, se hizo la incineración de los restos y se enterró en el cementerio con los ritos propios. ¿Por qué no hacer lo típico de, bueno, esparcimos las cenizas, no por una plaza de toros, pero en el mar, esparcimos las cenizas porque caemos en algo que ha sido profundamente platónico durante toda la historia del pensamiento, que es que parece que el alma se tiene que liberar del cuerpo y el cuerpo no le damos ninguna importancia, mientras que para la Iglesia la resurrección de la carne nos habla de una importancia antes y después de la muerte de la corporalidad del hombre. Pues la verdad que está muy bien que nos aclare estas dudas porque seguramente hay mucha gente que no lo sabía y ahora pues ya tiene una orientación mejor, ¿no? Y otra cosa importante como precisión, tampoco valdría guardarlas en casa, porque hay mucha gente que dice, bueno, yo no lo esparzo, pero lo guardo en mi casa o pues con delicadeza en el momento oportuno pues que esas cenizas se entierren, porque es verdad que hay que guardarlos en lugar sagrado, en lugar sacro también. Pues gracias por esta última aclaración que yo creo que ha sido si acaso, muy importante. Yo me acuerdo también, después mientras contestaba. También. Bueno, ya hemos hablado del final de la vida, de la finitud humana, un poco de una manera más particular,
Pero ahora estaría bien centrarnos en otro de los grandes temas de la escatología, como es la parusía o el juicio final. ¿Qué es exactamente esto de la parusía, el juicio final? Porque hay un pensamiento popular de que va a ser algo tan caótico y tan triste y tan preocupante. ¿Lo escuchamos? Hay un libro muy bueno sobre estos temas, publicado por don Valentín Aparicio, cura de Toledo, para quien quiera profundizar un poco más. Cuando yo era adolescente, se publicaba una película, no sé, como Daniel y yo somos más o menos de la misma generación, que se llamaba 2012, que era como todo muy catastrófico. O sea, yo recuerdo que se hundía la cúpula del Vaticano, o sea, una cosa bárbara. El Apocalipsis nos dice que tenemos que esperar unos cielos nuevos y una tierra nuevos, y el Magisterio siempre ha precisado que no se dará una especie de aniquilación y una como especie de creación nueva. No sabemos la forma, y eso la escatología tiene que ser muy honesta. Cualquier ciencia que pretenda ser ciencia tiene que hablar de sus fines, pero también de sus limitaciones. Pretender, como algunos matemáticos, que una matemática explique todo el conjunto del universo, es ser poco científico realmente. Entonces, la limitación es que no sabemos la forma concreta, pero no se va a dar una aniquilación. De hecho, el Magisterio lo ha precisado en distintas ocasiones. Se dará una transformación gloriosa del mundo creado a imagen y semejanza de lo que pasará con nuestro cuerpo resucitado y glorioso, a imagen y semejanza de lo que pasó con la resurrección de Cristo, porque siempre la muerte del cristiano y por tanto su vida beatífica y por tanto la resurrección de su cuerpo tienen que verse a semejanza de la resurrección de Cristo. Sobre esto Orígenes, ya sabes que decía que cuando resucitemos, resucitaremos en cuerpos esféricos, porque los cuerpos esféricos son más perfectos. Entonces, si seguimos a Orígenes, algunos tendremos más ventaja que otros en la resurrección de la carne. Pero bueno, esto es una tesis condenada por la Iglesia y ya no seguida, pero bueno, ahí queda. O sea, que no es tanto como pensamos, ¿no? Bueno, recuerdo una vez, no sé hace cuánto tiempo, le pregunté ¿qué recomendación me da si algún día pues veo con mis propios ojos la parusía? Y nunca se me olvidará algo que me dijo que fue, no sé lo que vas a hacer tú, pero yo voy a coger palomitas ese día y lo voy a expectar tranquilamente, porque va a ser un día muy bonito, ¿no? Sí. Va a ser un día muy bonito. Sobre todo porque en el libro del Apocalipsis hay un cántico referido al Cordero, que se reza en vísperas. Eres digno, Señor Dios nuestro, donde se dice así, que nada más que el Cordero degollado puede abrir el libro de la historia. Y nosotros nos moriremos, Dani, pues con muchas inquietudes a las que no dará contestación nadie en este mundo. Oye, ¿y por qué tú, sí, por decir, tuve esta enfermedad para asemejarme con la pasión de Cristo? Pero ¿por qué pasó esto en el mundo? ¿Por qué sucedió este acontecimiento? ¿Por qué? Pues decía siempre lo de las palomitas, porque sería interesante ver cómo Dios desentraña toda la historia de la humanidad y también nuestra colaboración con esa historia, en la que hemos intentado que el reino de Dios se haga presente en la tierra, o por la contra, hemos pretendido que el reino mundano, el reino del demonio, el reino diabólico se haga presente también aquí en este mundo. No me acordaba yo de las palomitas, pero está bien, está bien. Es buen ejemplo, ¿no? Le quería preguntar también, y yo creo que es interesante, porque, claro, en el libro del Apocalipsis, a la hora de leer el Apocalipsis, es verdad que si vas leyendo el libro de una manera literal, te acabas volviendo loco y no vas a entender bien lo que es el Apocalipsis. Entonces, ¿qué claves nos daría a la hora de leer el Apocalipsis o qué cosas debemos tener en cuenta para poder hacer una buena interpretación del mismo? No es exactamente mi campo, pero vamos a intentar dar una respuesta lo más adecuada posible. Primero, entender que la Biblia son varios libros y que está compuesto por géneros literarios y que el Apocalipsis no es el único Apocalipsis que está en la Biblia. Durante todos estos días estamos leyendo y hemos leído la lectura del libro de Daniel, tenemos otros géneros literarios de Apocalipsis a lo largo del Antiguo Testamento. ¿Qué es el Apocalipsis? Entender que cuando la historia del mundo se va alejando más y más de Dios, aparece una intervención poderosa de Dios. Y entender ese género literario del Apocalipsis de San Juan en su concreción histórica, en las iglesias a las que es destinado, pero también es un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Porque la historia le pertenece a Dios. La historia no le pertenece al gran dragón que se suscita para perseguir a la mujer del Apocalipsis. Esa mujer tiene una concreción mariológica, simbolizando a la Virgen, pero tiene otra concreción más seguida en los santos padres,
que es la concreción eclesiológica, y es que el demonio, convertido en serpiente, convertido en dragón, es decir, con más virulencia, en el Apocalipsis persigue a la mujer. ¿Y eso qué quiere decir? Que el lugar de la mujer muchas veces es el desierto, el lugar de la Iglesia muchas veces es lo oculto, el lugar de la Iglesia muchas veces es la carestía, el lugar de la Iglesia muchas veces es la pobreza. Y por eso es un mensaje de esperanza, de aliento, recordando que el cielo existe, pero también apuntando a todo esto que hablamos del juicio final, la parusía, etc. Si lo entendemos en sentido literal, evidentemente lo vemos todo como una cosa muy mitológica y poco realista, pero tiene cada cosa su simbología, evidentemente su significado histórico, su significado espiritual y su significado teológico. Bueno, lo que está claro es que recomendamos que si van a adentrarse en estos temas, pues que lo hagan de una forma guiada por un especialista y que de alguna manera pues se apunten a ciencias religiosas, que es lo mejor que pueden hacer, ¿no? Es la mejor publicidad. Y bueno, ya le voy a hacer la última pregunta, don Juan. Claro, a mí pues, siempre me llama la atención cómo las asignaturas de ciencias religiosas no solo sirven para formar a las personas, sino que realmente también les pueden ayudar de cara a encontrarse más de cerca con el amor de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo la escatología, la asignatura de escatología puede ser un camino de conversión o un camino de un acercamiento más profundo al amor de Dios? Voy a sintetizar un poco en la respuesta dos documentos que son claves para la escatología, uno a nivel individual y el otro a nivel colectivo. A nivel individual, Benedictus Deus, que es, digamos, la carta magna de la escatología, documento ya de siglos, donde se hablaba que lo que permanece tras la muerte es el amor. O sea, todos entendemos que existe un amor que es natural, que es bueno, pero lo que permanece tras la muerte es este amor de caridad, al cual apunta también nuestra vida. Y que cuando veamos a Dios tal cual es, experimentaremos una alegría que es desbordante. San Simeón, el nuevo teólogo, decía, cuando tuvo una visión mística del cielo, que, Señor, si esto es el cielo, a mí me basta. Y el Señor le dijo, mezquino, lo que te he enseñado es como un cielo pintado en pared en comparación con lo que es el auténtico cielo. Y Lumen Gentium hablaba de la importancia de la caridad también, pero para relacionarnos con los santos. ¿Ayuda a convertirnos en la asignatura de la escatología? Hombre, es como los santos que dormían todos los días en un ataúd. Claro que ayuda a convertirse, porque nos ayuda a considerar que la muerte forma parte de la vida del hombre y que la muerte es una puerta que yo puedo pasar en cualquier momento. Tú y yo salimos hoy de aquí, nos caen 2 tejas en la cabeza y adiós muy buenas, acabo esta historia, pero la vida continúa. Como hablamos antes, la vida empieza antes de la muerte, pero sigue después de la muerte. Y por eso tiene sentido contemplar las realidades eternas, contemplar a Dios cuando lo buscamos en la oración y en los sacramentos, porque nos preparan para lo que será nuestra vida, y nuestra vida valdrá tanto en cuanto nos preparemos no solamente para la muerte, como el que prepara el testamento, sino si nos preparamos de verdad para lo que hay después de la muerte. Pues, don Juan, pues muchísimas gracias. Yo creo que no ha habido una mejor forma de terminar el programa que respondiendo usted a esta pregunta. Yo creo que esa frase, ¿no?, de lo que permanece tras la muerte es el amor, es algo que tenemos que llevar siempre en nuestros corazones y así siempre, de alguna manera, tendremos la vista puesta en el cielo. De verdad que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y a ustedes, ya lo saben, si quieren tratar más temas como estos, escatología, historia de la Iglesia, psicología de la religión, pues apúntense a ciencias religiosas, den una oportunidad y bueno, muchísimas gracias por estar otro día más aquí en Lumen Fidei con nosotros y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.